hacen en película, que van a hacer cuando sean profesionales, está basada todavía en esto, por más que haya sido hace 100 años. La arquitectura no es algo que pase rápidamente, como si fuera una moda de vestir, ¿verdad? O de maquillaje o de música pop, ¿verdad? La arquitectura está basada en temas que son de larga duración, ¿verdad? Entonces, no es que en 100 años esto ya está totalmente superado, sino al contrario. Ahora, 100 años después de un periodo de crítica muy fuerte que hubo en los años 60 y 60, ahora hay una vuelta así explícita, ¿verdad? Al principio de la arquitectura moderna, que de hecho, que no se abandonaron. Lo que pasa es que hubo mucha arquitectura moderna, entre comillas, pero en realidad una arquitectura mal hecha, que se aprovechaba de ciertas características de la arquitectura moderna para hacer unas construcciones sin mucho valor arquitectónico y baratas de construir, porque la arquitectura moderna tiene eso de que no usa ornamentación, ¿verdad? Entonces, no toda la arquitectura que tiene ornamentación es moderna. Vamos a ver cuáles son las dos características principales que tiene que tener una arquitectura para ser considerada moderna y que ustedes tienen que incluir en todos sus proyectos, ¿verdad? Bueno, Norbert Schuller divide la arquitectura moderna y contemporánea, no le divide en una división tradicional, le divide en funcionalismo y pluralismo. Y al hablar de funcionalismo habla de la arquitectura moderna, esa dura que nace, ¿dónde nace? ¿De dónde eran los primeros arquitectos modernos? De los países de Europa. Alemania y Francia, ¿verdad? Holanda también, Francia. Esa primera parte, la Bauhaus, Gropius, esa primera experiencia en la cual por primera vez se hace una arquitectura que está basada totalmente en la razón, una resolución racional a necesidades de la sociedad y en la cual la función adquiere una importancia que no había tenido hasta ese momento y por eso se le llama funcional. Y acá vamos a hablar entonces de Gropius, de los holandeses tipo Bose, vamos a hablar del primer Le Corbusier. Y va a hablar del primer Mies, probablemente. Y en este capítulo pluralismo, que no vamos a ver la conferencia porque ya no va a tiempo, aquí habla de otras experiencias, ¿verdad? Aquí habla de Wright, de Aalto, del segundo Le Corbusier, etc. Esta es la visión que tiene Norbert Schuller. En cambio, la visión que ustedes habrán dado en la historia de la arquitectura es que la arquitectura moderna tiene como dos vertientes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Funcionalismo. No, otro nombre. Racionalismo. Y organicismo, ¿verdad? Y algunos autores, bueno, el racionalismo es como una evolución del funcionalismo. La primera parte le llamamos funcionalismo porque es así como la función lo más importante, pero después como que evoluciona y la Villa Savoy o ciertas obras de Mieta son meramente funcionalistas, son racionalistas porque son una respuesta completa, no solamente a la parte funcional, ¿verdad? Respuesta completa y basada en el uso de la razón. La arquitectura orgánica también es basada en el uso de la razón, ¿verdad? Solamente que el racionalismo toma la metáfora ¿de qué? De la máquina, ¿verdad? Y el organicismo toma la metáfora del organismo, ¿verdad? ¿Quién fue el que habló de estas metáforas? No sé si vieron la teoría de la arquitectura. Violet Leduc, padre de la teoría de la arquitectura moderna. Violet Leduc fue un francés que es el primero que enuncia una teoría sistemática en la segunda mitad del siglo XIX para una nueva arquitectura que tiene que surgir. ¿Por qué tiene que surgir una nueva arquitectura? ¿Por qué hubo esa crisis en el siglo XIX y tuvo que surgir una nueva arquitectura? Alma, ¿qué es lo que pasó con la vida de la gente?
Sara, Jonah. Sí, esa fue una gran oportunidad, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué de repente la arquitectura se vio totalmente desconectada de la sociedad a la que servía? ¿Qué pasó, Cecilia? ¿Por qué? ¿Qué cambio gigantesco hubo en las sociedades? La revolución industrial, claro. Aparecieron nuevos materiales, nueva forma de producir. Antes todo se hacía por artesano, o sea, si ustedes iban a hacer una ropa tenían que irse primero a la hiladora que hacía el hilo de la fibra, después otra hacía la tela a mano, después otra cosía a mano. Entonces la vida tenía otro ritmo, ¿verdad? Y otras características. Y los avances tecnológicos y científicos eran muchísimos, se vivía todo lento, tu ropa tenía que cuidar muchísimo. Una vez que se gastó su ropa tenía que recuperar para usar para trapo y después le entregaba otra vez a los recicladores que con esa fibra volvían a hacer telas, ¿verdad? Era otra vida. No había avances científicos, las empresas morían en esa manera, tenían 20 hijos y llegaban adultos 4, así era, ¿verdad? Y viene toda la revolución industrial, ¿verdad? Primero a proveernos de materiales que antes eran carísimos y hechos artesanalmente como el acero o el vidrio, se empiezan a fabricar industrialmente y tenemos grandes cantidades. Y el acero es espectacular para la construcción, ¿verdad? Después vienen los cambios, los avances científicos que hacen que mejore la salud de la persona. Entonces la gente empieza a tener más hijos y vive todos los hijos y viene el boom demográfico, ¿verdad? Y la gente empieza a consumir, empieza todo el sistema que termina en el capitalismo, ¿verdad? Y la arquitectura que estaba haciendo antes la arquitectura moderna, ¿en qué andaba? ¿Pero en qué andaba la arquitectura? ¿En qué divague andaba la arquitectura desde el Renacimiento en adelante? ¿De qué se trataba la arquitectura? Bueno, eso ya es parte de la crisis, pero antes de eso, seguían ellos con la vuelta a los clásicos y discutiendo los órdenes y la forma de usar los órdenes, qué sé yo, ¿verdad? Se quedó desfasada la arquitectura porque los órdenes no necesitan ni estructura de acero. Se inventó el hormigón armado también a finales del siglo XIX. Primero, ¿para qué se usaba el hormigón armado? ¿Para qué se inventó? No, para barcos. Barcos se hacían hormigón armado, tipo las chatas de las barcazas de fondo plano. Bueno. ¿Cómo? No, flotaba. Flota, igual que el acero flota también, ¿verdad? Porque la razón por la que flota un barco no es porque sea más liviano que el agua, ¿verdad? No es porque su peso específico sea más, sino que porque su peso total es menor al peso del volumen de agua que desplazan, ¿verdad? Eureka. ¿Quién era que dijo eso? Eureka. ¿Quién era? Pitágoras era. ¿Quién era? Arquímedes, principio de Arquímedes, ya habrán dado física. ¿Por qué flota un bote? Bueno, porque sea de madera, ¿verdad? Bueno, entonces la arquitectura se quedó un poco, hubo unos avances sobre todo en la utilización del acero, ustedes vieron eso, ¿verdad? Los puentes, la arquitectura de hierro, los puentes, los recintos feriales, y los arquitectos estaban todavía con el tema de los órdenes, sistema clásico, y después vino como un interés arqueológico en la historia que hasta entonces no se había estudiado tanto la historia de la arquitectura. Entonces empezaban a usarlo, viene el academicismo historicista, ¿quién habló de eso? Que empezaban a usarse los temas antiguos, los revivals, ¿verdad? Neogótico, neorrenacentista, neorrománico, según el tema, por ejemplo, iglesia neogótico, museos neoclásicos, ¿verdad? Entró en una crisis ahí la arquitectura, no tenía que ver con la situación tecnológica, no tenía que ver con la forma de vida de la gente, porque seguían haciendo ornamentación, aunque ahora se hacía industrialmente. Y tarda unos cuantos años, más de 100 años tarda en aparecer realmente una nueva arquitectura con una base teórica lo suficientemente, ¿cómo podríamos decir?, sistemática y completa que permitía realmente dar una respuesta adecuada a la nueva forma de vida y a los nuevos materiales. Y esa es la arquitectura moderna. Y la arquitectura moderna fue exitosa, ¿verdad? Fue una respuesta exitosa a todo ese cambio de vida. Fue muy exitosa. Todo el mundo se empezó a hacer arquitectura moderna. Si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar arquitectura moderna en la ex Unión Soviética, en Vietnam, en Japón, por supuesto que en Latinoamérica, ¿verdad? Acá en Paraguay, esa sede de Copaco y eso en los años 50. Fue un éxito, pero hubo una parte mal entendida de la arquitectura moderna, la parte de las formas puras, de la simplicidad y de la escasez de ornamento, que los constructores, que siempre lo que piensan es en
No siempre, ¿verdad? Pero los constructores, los malos, ¿qué piensan les parece a ustedes los constructores? En ganar dinero. Entonces empezaron a aprovechar la parte de la arquitectura de la forma simple, la falta de ornamentación, que empezaron a construir mal y mal los proyectos. Seguimos en eso, ¿verdad? Y eso es lo que le hizo entrar en crisis a la arquitectura moderna, crisis en los 60 y en los 70. Además de a lo mejor un excesivo intelectualismo, porque como era algo nuevo, la gente no entendía, ¿verdad? Creo que hasta ahora sucede eso, ¿verdad? Habría que darle años para que la gente, todavía más años ahora, ¿verdad? Para que la gente se sienta cómoda con las formas de la arquitectura moderna y no venga, por ejemplo, a proponerse arcos, ¿verdad? Revival, ¿verdad? Que no venga un cliente a pedirle que le haga que usted le haga un castillo medieval, porque es ridículo, ¿verdad? En el siglo XXI, con hormigón armado y abertura de cristal templado, hacer un castillo medieval, ¿verdad? Que es ridículo. Aparte que en Paraguay nunca hubo castillo. ¿Dónde había castillo? Estoy pensando en el castillo de Chauri. ¿Dónde había castillo? ¿De dónde salió el castillo? En Europa, en el feudalismo, ¿verdad? Era la fortaleza de cada señor feudal, ¿verdad? No, era la casa de alguien ahí que se le ocurrió hacer algo pintoresco. Sí, Mariana.